Deltarune es un videojuego dividido en varios capítulos y desarrollado por Toby Fox. Al mismo tiempo, se cree que Deltarune está vinculado con Undertale de alguna manera, según las palabras de algunos teorizadores, como lo son Invoca y Sir Gary. Yo a continuación tengo una teoría que creo que nadie se ha planteado hasta el momento. Esta teoría involucra al personaje más misterioso de todo Undertale, según las palabras del mismo Sir Gary. ¿Por qué no vemos unos fragmentos de su teoría antes de comenzar con la mía? Seguro que a algunos ya os suena, dado que estuve hablando de ello en un directo que hice en Twitch. Eso es porque todavía no conocéis a Suzy. Bueno, realmente ninguno de nosotros la conoce, porque... ¿quién es Suzy? Para tener una buena base y entender todo lo que viene ahora, os recomendaría fuertemente darle un repaso a mi primer vídeo sobre Gaster, sobre todo a la parte en la que hablo sobre el valor de fan. El valor de fan es un número aleatorio entre 1 y 100 que se nos otorga al principio del juego y que puede ir variando durante nuestra partida según distintos acontecimientos. Dependiendo del valor de fan que tengamos, podremos desencadenar distintos eventos que son imposibles de ver de cualquier otra manera. La llamada del número erróneo, los seguidores de Gaster, Mystery Man, Gowner Keith, la sala de pruebas de sonido... Seguro que muchos de estos eventos os suenan, como seguro que os suena el de la chica almeja, un NPC muy interesante y la razón por la que he vuelto a retomar este vídeo. Clamgirl aparece en Waterfalls y nuestro valor de fan se encuentra entre 80 y 89 y nuestro nivel está por debajo de 8, y originalmente en la versión de PC nos decía: estoy visitando Waterfall desde la ciudad. Synchronicity, la hija de mi vecino parece de tu edad. Su nombre es Suzy. Siento que deberíais ser amigos. No saber dónde vivo no es un problema. El destino siempre encuentra un camino. En el gran esquema de la vida, puede que ella fuese la razón por la que viniste aquí en primer lugar. Vamos, que ya empecé de primera, soltaba perlitas muy interesantes, como otra ciudad de monstruos que no hemos visto, esa tal Synchronicity. ¿O acaso simplemente es un juego de palabras con sincronía? Pero lo verdaderamente importante es cómo nos habla de esa tal Suzy. Más allá de que sea la hija de su vecino y de que tenga nuestra edad, Toby Fox parece darle mucha importancia a este personaje, mostrando su nombre coloreado y diciendo que desde el principio puede que ella fuese la razón por la que Freeze está en el Underground. También dando a entender que este personaje sabe mucho más de Freeze que nosotros. Pero entonces... ¿conocemos a esta Suzy? ¿Hay alguna referencia o mención a ella durante todo el juego aparte de esta? Pues la verdad es que no. Pero podemos sacar una lista de varias candidatas que podrían ser esa tal Suzy de todos los NPCs que conocemos. Y básicamente con los pocos datos que tenemos. ¿Cuáles son esos datos? Bueno, pues sabemos que 1. Es una chica. 2. Es más o menos de la edad de Frisk, así que es una niña. 3. Podría ser humana, al ser la posible razón por la que Frisk esté aquí, pero vive en el Underground. 4. Y un detalle a tener en cuenta que es que el nombre aparece en amarillo. Y básicamente creo que ya, no es mucho, pero nos da un puñado de personajes que considerar ya de primeras. En Switch, si además de cumplir los requisitos estándar para encontrarnos a Clamgirl, tenemos un valor de fan exactamente de 81, su diálogo cambia un poco y ocurre esto. Según los fragmentos y las mismas palabras de Sir Gary, se habla de una tal Suzy, pero con Z-E-Y, por lo cual durante muchos años se estuvo teorizando quién podría ser esta Suzy. Bueno, Suzy, porque en realidad así se pronuncia. Han existido muchas confusiones con esta tal Suzy. Por ejemplo, algunos piensan que se trata de un personaje que jamás hemos visto. Y de hecho yo también pensaba lo mismo, pero ahora que han salido el capítulo 3 y el capítulo 4 de Deltarune, fue que comencé a pensar en esta teoría. De hecho, desde antes que saliera el capítulo 3 y 4 yo ya tenía esta teoría, pero el capítulo 3 casi que me la confirma, y de hecho el capítulo 4 también, por varias razones. Primero que nada, pensemos rápidamente, ¿quién es Suzy? Bueno, en realidad no sabemos quién es esta Suzy, pero el mismo juego en su versión base, Clamgirl nos dice lo siguiente: su nombre es Suzy.
creo que deberían ser amigos. En el gran esquema de la vida, puede que ella sea la razón por la que estás aquí en primer lugar. Qué interesante, ¿no? Bueno, pues primero que nada, no sabemos por qué Frisk está en el Underground. Hay muchas teorías sobre esto, pero ahora viendo lo que nos dice Clamgirl, es bastante interesante. De hecho, a mí me tocó este evento de fan en mi partida de Undertale. ¿Qué es esto? Visito Waterfall de la ciudad. Sincronización. La hija de mi vecina parece de como tu edad. Su nombre es Susie. Creo que ustedes deberían ser amigos. Tienes la bendición de un vecino. Ok. Visito Waterfall de la ciudad. Sincronización. La hija de mi vecina parece de como tu edad. Su nombre es Susie. Creo que ustedes deberían ser amigos. Tienes la bendición de un vecino. Aquí lo raro es que dice, o sea, dijo Susie con el nombre amarillo, o sea, como si fuera muy importante. No saber dónde vivo no es ningún problema, así que lo quiere el destino en el gran plan de la vida. Es posible que ella sea la razón por la que viniste. Qué diálogos tan extraños, ¿no? Pareciera cosa del destino que me haya tocado este evento de fan, ¿no? Sabemos que Susie con Z es una persona supuestamente muy importante en la vida de Frisk, ¿correcto? Basándonos en lo que nos dice Clamgirl. Y según los fragmentos de Sir Gary nos dice que lo más probable es que ella sea una chica que sea más o menos de la edad de Frisk, que no la conocemos y que su nombre está en amarillo. Bueno, lo del nombre en amarillo en su momento fue tomado de manera demasiado literal, porque los colores en Undertale eran muy importantes, según esto. Pero en realidad el color amarillo solamente representa que es muy importante y ya está. Hasta estas fechas aún no se sabe quién es Susie con Z. Pero sí conocemos a la Susie de Deltarune, esta Susie. Lo que nadie se ha preguntado hoy en día es que si estas son la misma. Bueno, claro que se lo han preguntado, pero al momento de verte que una se escribe con ZY y la otra se escribe con SIE, pues la gente automáticamente dice no, no es ella, es otra Susie de la que estamos hablando. Pero qué tal si les digo que este no es el verdadero nombre de Susie, sino que sí se llama Susie con ZY. ¿Pruebas? Bueno, antes que saliera el capítulo 3 y 4 no tenía ninguna prueba de esta teoría, pero el capítulo 3 me da una gran prueba y el capítulo 4 me da otra prueba. Pero vayamos por partes. Para empezar, desde 2021, 2022, 2023, yo me puse a pensar sobre esto mismo. ¿Qué tal si el verdadero nombre de Susie es con ZY? Entonces, pues la gente iba a decir, no, estás loco. Pero me puse a pensar lo siguiente. ¿Qué tal si durante todo el transcurso del juego nunca vemos a Susie escribir su nombre? ¿Qué quiero decir? Que ella misma, con su letra o con sus manos, escriba su nombre. ¿Y qué pasó en el capítulo 3? Bueno, pues Susie debió haber escrito su nombre, ¿verdad? Con esos 3 caracteres. Pero en lugar de eso, escribió as. Culo. Sí, una broma. Y de hecho le dije a un amigo sobre esto, pero me dijo, es solo una broma y ya está. Y yo dije, no, esto es un fundamento más para esta teoría. Ahora verán, Toby Fox hace las cosas con muchísima cautela. Es un genio. Así que probablemente sí, solo sea una broma, o tal vez lo hizo para despistarnos, ¿no lo creen? Tal vez Susie no escribió su nombre porque aún no era el momento de que nosotros supiéramos de que Susie con SIE y Susie con ZY son la misma persona. Habrá gente que aún así seguirá pensando que Susie se escribe con SIE, pero a mí se me hizo una gran coincidencia que Susie no escribiera su nombre. Quiero decir, ella debería ser la única que debería saber cómo escribir su nombre de manera correcta. ¿No lo creen? Muy sospechoso. Así que, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que el verdadero nombre de Susie se escribe con ZY como en Undertale. La gente se confundió y todos le dicen Susie y se dice en los diálogos Susie porque se pronuncia igual, al menos en inglés. Y porque básicamente todas las Susie se llaman así. Ahora va la segunda parte de la teoría. Pero para eso necesito decir varias cosas sobre el capítulo 4. En el capítulo 4 podemos ver varias partes de la profecía. Y aparentemente Susie ve el final de la profecía. Y Ralsei procede a disculparse con ella por haber visto el final. Y Susie varias veces nos dice que eso no va a pasar.
que no dejaríamos que eso ocurriera. Pero yo al momento pensé que Suzy vio un fragmento que decía que no hay salvación. Mas sin en cambio, la siguiente profecía nos dice: solo así los mundos serán salvados. ¿Solo así? Qué interesante, ¿no? Quiere decir que algo tiene que ocurrir, algo a fuerzas tendrá que ocurrir, o de lo contrario, los mundos perecerán. Con esto de que Deltarune aparentemente solo tiene un final, probablemente sea verdad. Pero ¿saben qué pensé yo? Que lo que decía esa profecía era que Suzy tendría que sacrificarse para salvar a los mundos. Pero que obviamente Suzy, al tener tanta determinación, no iba a querer hacerlo en un principio. Esa es mi teoría. Pero que al final termine accediendo a sacrificarse. Esto también lo planteo ya que Ralsei nos dice lo siguiente: es increíble que Suzy sea tan amable, ¿no lo crees, Chris? Y de hecho sí. Vemos cómo Suzy se va convirtiendo en una mejor persona. Suzy nos va cayendo mejor, cada vez mejor a todos nosotros. Pareciera que Suzy es el centro de atención de todo Deltarune, a pesar de muchísimas otras cosas que también llaman la atención. Pero ¿no se les hace curioso que Suzy cada vez se gana más el cariño de los jugadores, de los artistas, de los teorizadores, de los que hacen ships, de todos, de toda la comunidad de Deltarune? Ahora recordemos otra vez las palabras de Clamgirl. Puede que ella sea la razón por la que viniste aquí en primer lugar. Ahora recordemos la teoría de que Undertale y Deltarune están conectados. Que Deltarune es causalmente primero y posterior es Undertale. Y todo lo que ocurra en Deltarune ocasiona el inicio de Undertale. Y ahí cuadra con las palabras del mismo Toby Fox, que nos dice que no nos preocupemos, que el mundo de Undertale quedará tal cual como lo dejamos sin importar lo que hagamos en Deltarune. Ahora las cosas van encajando un poco en nuestro rompecabezas, ¿verdad? Suzy no se llama así, se llama así, Suzy, con Z-Y. Pero no lo sabemos. Nos enteraremos más adelante. Probablemente nos lo dirá en el último capítulo. Suzy tendrá que sacrificarse, pero será demasiado tarde. Se sacrificará en un momento en el que ya no habrá salvación. Por lo cual Suzy de todas maneras terminará sacrificándose. El mundo aún así terminará envuelto en oscuridad o en tragedia, o bueno, no sabemos qué vaya a pasar exactamente, ¿verdad? Pero el chiste es que terminará mal y... en pocas palabras, caos total, destrucción, apocalipsis, y esa catástrofe hará que el mundo de Deltarune termine e inicie el mundo de Undertale, o la creación del mundo de Undertale. Sabemos que Deltarune es un anagrama de Undertale, y sabemos que todos los personajes, o casi todos, son muy parecidos, ¿verdad, Sans? De hecho, algunos podrían decir, no es cierto porque Noel y Berly y los demás pues, no aparecen en Undertale, no solo Suzy. Bueno, pues en realidad sí existen. No aparecen, pero sí existen. Porque de hecho, Asgore menciona a Rudy. Tal vez no dentro del juego, pero canónicamente, si ustedes investigan, sí, la familia Holiday, la familia de Noel, está dentro de Undertale, pero no dentro del juego. Pero sí dentro del mundo de Undertale. ¿Me explico? Bueno, ahora que me explico, puedo continuar, ¿no? Ahora recordemos lo que descubrió Invoca en una newsletter de Deltarune. Y por otro lado tendríamos a Frisk, personaje el cual me creó bastantes dudas a lo largo de los años, ya que no encajaba demasiado con ningún personaje conocido cuando empecé a investigar esto. En la newsletter que tuvimos en otoño de 2023, Toby nombró accidentalmente una imagen donde salía este como Toby, Timmy and Chris with a cake, indicando que el de la imagen no era Frisk, sino Chris. La cosa es que dicho accidente nunca fue corregido, a diferencia de otras ocasiones donde sí retocaban las newsletters, por lo que ahí comencé a sospechar. Si nos damos cuenta, el nombre de Frisk es un anagrama de Chris donde nos sobraría la F, pudiendo indicar que hace referencia a una palabra, como por ejemplo, falso. Así es, en la imagen se describe que es Chris quien está sosteniendo el pastel. ¿Pero cómo? Si es Frisk, ¿verdad? De Undertale. Bueno, pues aquí también sale la teoría. Chris se convierte en Frisk. Y de hecho, como acabamos de ver en el clip de Invoca, se dice que Frisk es un anagrama de Chris, pero con una F sobrando, y que esta F podría significar falso. El original porque fue causalmente antes Deltarune, por ende Chris. Y después de la tragedia se transforma en Frisk, de alguna manera. Es el mismo, pero diferente. Si hay gente que de verdad sigue dudando sobre que Suzy y Chris se lleven bien,
Pues en realidad sí que se llevan bien, y te voy a dar varias pruebas. Primero que nada, en el capítulo 2, Susie pide tener más aventuras, y Chris se lo cumple al hacer una fuente oscura en ese mismo momento. Y esto es algo que decide Chris, no nosotros, porque se quita el alma, ¿correcto? Ahora, en el capítulo 4, si hacemos la ruta Snowgrave, Chris no va a hacerle caso a Susie. Pero eso es por lo mismo de que estamos haciendo la ruta Snowgrave. ¿Ustedes por qué creen que Chris se enoja con nosotros cuando tenemos, digamos, la ruta Snowgrave ya hecha? Literalmente nos patea, nos odia, pero muchísimo. Eso quiere decir que Chris no está para nada de acuerdo con lo que estamos haciendo en la ruta Snowgrave, dando a entender que Chris en realidad sí se está llevando bien con Susie, independientemente de nosotros. Y no olvidemos la teoría del té, que también dijo Invoca en algún momento. Todos se llevan bien con Susie porque el sabor del té de Susie a todos les cura mucho y hacen un buen comentario al respecto. Ahora replanteemos lo siguiente. Imaginemos que efectivamente todos se llevan bien con Susie, o bueno, al menos Chris, que es el más importante en esta teoría. Susie se sacrifica al final de Deltarune, de todas maneras el mundo termina mal, se origina Undertale, ¿correcto? Y por alguna razón que desconocemos, Chris es capaz de recordar parte de las cosas que pasaron de Deltarune. Por lo tanto, Frisk tiene los mismos recuerdos de Chris. O bueno, recuerda al menos a Susie, ¿correcto? Así que tiene sentido que si Frisk, o sea Chris, recuerda a Susie, su mejor amiga, pues quiera buscarla, no quiera encontrarla. Ahora recordemos precisamente lo que pasó al inicio de Undertale. Frisk cae al subsuelo, pero ¿por qué? ¿Por qué se aventó? Bueno, tal vez es porque estaba buscando un mundo oscuro donde podría estar Susie. ¿Y qué se parece a un mundo oscuro? El Underground, así es. Subió a la montaña y vio un lugar lleno de oscuridad, por lo cual se aventó, pensando que era un mundo oscuro. Y recordemos, ¿cómo se entra a un mundo oscuro en Deltarune? Saltando, ¿no? Desafortunadamente en Undertale aparentemente los mundos oscuros no existen. O tal vez sí existen, pero no sabemos de ellos. Ahora, ahí es donde entra Clamgirl. ¿Por qué? Porque dice que es la hija de su vecino. Ahora, no sabemos dónde vive Clamgirl en Deltarune, pero sabemos ahora dónde vive Susie. Vive en estos departamentos porque ella misma lo dice. Primero dice, vayamos a casa. Y si vamos a esta puerta, nos dice, vayamos a tu casa, dando a entender que ahí es donde vive ella. Entonces tendría mucho sentido que si en ese departamento viven varias personas, ahí podría vivir Clamgirl en Deltarune, ¿no? Y tal vez Clamgirl también recuerde de alguna manera algunas cosas de Deltarune, como Chris. Y tal vez las palabras de Clamgirl se hagan realidad no solo para Chris, sino también para nosotros. Porque las personas que veamos esta teoría, que puede que sea verdad o puede que no, es que efectivamente nos caía tan bien Susie que queremos jugar Undertale para ver si la encontramos. Pero no está, o no sabemos dónde está. Ella aparentemente fue perdida en el final de Deltarune, totalmente. ¿Por qué? Porque se sacrificó, pero al final no funcionó. Ahora, ¿recuerdan que les dije que el capítulo 4 también tenía una prueba sobre toda esta teoría? Bueno, pues esta prueba es el piano. El piano grande, claro. Este piano donde tenemos que tocar una melodía muy larga que termina tocando Chris por su cuenta. Bueno, si nosotros tocamos la melodía titulada Undertale en el piano de Deltarune, ¿qué creen que ocurre? Así es. Susie hace un comentario y dice lo siguiente. Sounds like crap. Esa expresión es de desprecio. Es como de suena fea. Esa canción no me gusta, suena a basura. ¿Por qué Susie diría eso a una canción titulada Undertale? ¿Por qué específicamente a la canción titulada Undertale? Porque Susie no existe o no está en Undertale. Y por eso el desprecio. ¿No lo ven? Son señales de Toby Fox diciéndonos que sí, esta Susie es la misma que nos menciona Clamgirl con ZY.
que es la misma, pero que no se escribe así como todos pensamos, sino que se escribe con ZY. ¿Ya lo ven? Suzy no escribió su nombre en el capítulo 3 porque Toby Fox no quiere que sepamos que se llama con ZY y no con SIE. Y bueno, hasta aquí queda la teoría, espero te haya gustado y sobre todo que te haya entretenido, porque la verdad creo que vale mucho la pena considerar todo esto, y creo que podríamos atar ya varios cabos, con toda la información que tenemos hasta ahora. Muchas gracias a los grandes teorizadores como lo son estos dos señores de aquí, Sir Gary e Invoca. Muchas gracias por hacer muy buenas teorías para la comunidad, y también gracias a ellos que me aventé yo mismo a hacer esta teoría. Gracias por su tiempo y nos vemos.